Hermanos, abra su Biblia, vamos a ir a leer una porción del libro de Deuteronomio, un libro que escribe Moisés de un relato sobre la travesía por el desierto. Y quiero que se quede conmigo en el capítulo 1 y leamos versículos como el 15 en adelante. Libro Deuteronomio, capítulo 1, 15 en adelante. Y dice la palabra: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Eso dijo el Señor a Moisés que le dijera al pueblo, y es lo mismo que decimos ahora en esta mañana. Porque Dios, hermano, cuando llevaba al pueblo para la tierra prometida, por el camino le fue ordenando el marchar, le fue ordenando su caminar, porque necesitaba Dios que ellos entendieran la ley, entendieran la palabra, la bendición, la promesa, y sobre todo que fueran obedientes. En ese camino a la tierra prometida se vio en la necesidad de nombrar jueces. Y cuando hablamos de nombrar jueces, lo que los jueces en aquel tiempo hacían era buscar argumentos que pudieran ser de peso para una condenación o reprensión en este caso, o para una absolución. ¿Por qué? Porque los casos que se ventilaban allí tenían a veces difamación, a veces lo que ahora llamamos chambre, o algo por el estilo, en que las personas eran juzgadas a la ligera. Pero Dios en su momento lo hizo para que pudieran caminar, marchar bien. Por eso yo le estoy hablando de este tema. Atiende a los juicios de Dios porque son verdaderos. No los descuidemos, no pensemos que no existen, sí existen. En primer lugar, Dios es juez de justicia y rectitud. El juez divino se llama Dios, es juez de justicia y rectitud. Quiero llevarlo a lo que dice el Salmo 9, versículos 7 y 8. Pero Jehová, dice, permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Es como que el magistrado, es como que la audiencia, es como el lugar donde Dios ha abierto su trono para el juicio, para emitir juicio. Y dice el 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, cuando el pueblo camina con Dios, no tiene juicio, no hay por qué juzgarlo. Pero cuando el pueblo se corrompe, cuando el pueblo cambia su caminar, entonces Dios dispone su trono para juicio. Vale decir que Dios lo que hace es, a través de los mandamientos, controlar a los hombres. Hermanos y hermanas preciosas, yo soy controlado por la palabra de Dios, yo soy controlado por los juicios de Dios, yo soy controlado, si yo quiero, por los mandamientos del Señor. Entonces Dios controla a los pueblos, Dios controla a las naciones, Él es el juez terrenal, el juez grande en el universo. Entonces, el único juez que existe para gobernar con rectitud y justicia es Dios. El problema terrenal es el hombre y su propia justicia. Cuando hablamos del hombre y su propia justicia, cae en errores tremendos, tanto así que tratan mal al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre entiende lo de Dios. Yo no estoy en contra de ningún juez terrenal. Por el contrario, sé que existen fiscales, sé que existen jueces ejecutores,
pero ¿qué importancia tiene la justicia de Dios? Cuando el hombre entra en los detalles de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios le habló al pueblo sobre las injusticias y ciertos de ellos de alto rango se dieron cuenta que eran injustos. ¿Y cómo se dieron que eran injustos? Por la palabra se dieron cuenta que eran injustos. Y quiero que lea conmigo lo que dice Isaías 64:5, 64:5, 6. Pero quedémonos con el 6 nada más para poder discernirlo mejor. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo que yo veo aquí en esta parte es que el hombre puede reconocer su falta. El hombre puede reconocer su capacidad, puede reconocer dónde falla, puede entrar en el detalle, y entonces cuando entra ahí, las injusticias desaparecen en su autoridad. Las injusticias vienen a ser para él divinas. Vale decir, porque lo injusto no cabe, hermanos, en lo justo. Lo justo es de Dios. Yo tuve que pagar el precio de estar preso en Mariona y me di cuenta de algunas injusticias. Me di cuenta de que podía ocurrirle a cualquiera. Me di cuenta de personas ahí encerradas y ya juzgadas, siendo justas, siendo real su caso y otros no real. ¿Por qué? Porque yo me junté con uno de ellos ahí, me contó todo su caso, se lo creí, y él me ayudó mucho. Y yo le dije, tú vas a salir de aquí. Tenía 10 años de condena y le faltaban solo 2 para salir. Se miraba muy deteriorado por la cárcel, pero el hombre decía siempre, el juez que me condenó fue injusto. Entonces yo no era cristiano, me quedé todavía con ese pensamiento y dije yo no hablo de los jueces todos malos, no, al contrario, conozco abogados, tengo amigos, pero la injusticia aparece de repente. Cuando este hombre salió, yo lo busqué y lo encontré, ya murió, pero salió dañado. Yo me pongo a pensar, José sufrió una difamación. José pasó por el juez injusto Potifar y fue preso José por mucho tiempo y no hubo forma de arreglarlo. ¿Por qué? Porque hubo una injusticia de un hombre. Pero cuando la justicia de Dios lleva otro rumbo, cambia, porque José, cuando se enfrenta a sus hermanos, les dice, todo esto no tengan pena, Dios lo encaminó para bien. Y lo dice al final cuando muere el papá y que ellos están afligidos porque él es gobernador y los puede sacar, y le dice, no se preocupen, fue para bien. Pero muchas cosas no son para bien, sino que quedan en la injusticia. Entonces, ¿por qué Dios entonces ve esto? Cuando el hombre cambia su modo de pensar y ve la injusticia y actúa con justicia, hablando catedráticamente, si es un juez gubernamental o donde sea, cambia. ¿Por qué? Porque cede su pensamiento, cede su razón a la razón de Dios. Hermano, aquí es donde nos encontramos nosotros con los sabios de la historia. Salomón es un sabio de la historia. Quiero llevarlos a lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Y quisiera leer con ustedes esta parte de cómo él aprecia esta cosa. Mira, en el capítulo 3, versículo 16 dice de esta manera: vi más debajo del sol un lugar del juicio. Allí, en lugar del juicio, allí vio impiedad. Y en lugar de la justicia, allí vio iniquidad. El contraste no es bueno. Salomón vio que donde debía de haber juicio había impiedad. Lo que ahí incluye en el sinónimo de la palabra es hombres sin compasión, hombres implacables, hombres o mujeres para el caso no compasivos.
Entonces, cuando se aplica una justicia en impiedad, lo que hace es dañar a la persona, dañar al resto. Entonces Dios eso no lo aprueba. Y Salomón vio eso. Y dice que en vez de justicia, lo que vio fue iniquidad. El sinónimo de esto es injusticia. Sencillamente, hermanos, la injusticia. Y como él vio eso, no le gustó. Y dije yo en mi corazón, dice el 17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Lo que este hombre trasladó y vio en su corazón, que vio que al justo y al impío lo juzgará Dios. Terrenalmente puede ocurrir que al impío lo juzguen, terrenalmente puede haber error con el que es justo, pero al verdadero impío lo juzgará Dios. Pero también habla de juzgar al que es justo. Ahora, hermanos, eso lo vemos más adelante. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es una equidad, quiere ver aquella cosa diferente. Mira lo que dice el versículo que sigue. Dije en mi corazón, dice otra vez el salmista, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Oiga, hermano, cuando hay una injusticia, cuando existe la impiedad, cuando hay iniquidad, cuando hay toda esa mala pensamiento, lo que Dios dice a través de esta palabra es que son como bestias salvajes. Mira, si sigues leyendo te vas a alarmar, porque lo que ve este predicador dice, por lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Cómo mueren los unos y así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Amado hermano, si tu hermano está injustamente juzgado, si tu hermano va a ser juzgado injustamente, hay quienes son jueces ejecutores sobre esta tierra, les sale tan fácil disparar porque hubo un dictamen, porque alguien dijo, mátalo, y lo mata. Entonces, hermano, esas son las injusticias que Dios aborrece, porque dice que nosotros respiramos todos igual, lo mismo, y esos que actúan de esa manera son como bestias. Dice, ¿por qué? Porque los jueces ejecutores sobre esta tierra se han equivocado o van tras la maldad. Hermano, estamos hablando de la justicia de Dios. Él puso jueces a través de Moisés para que juzgaran al pueblo, que buscaran argumentos cómo reconvenirlos, cómo exhortarlos, que buscaran argumentos para absorberlos de una mentira, para que el pueblo caminara limpiamente, hermano. Por eso es que la iglesia debe tomar consideración de esto, porque el único juez que atiende se llama Jehová de los ejércitos. Aquí sobre la tierra el Señor nos dejó una parábola escrita que no la podemos pasar por alto. No la vamos a leer, Lucas 18, pero por lo menos veamos un juez injusto terrenal. No quiso decir el Señor que todos son injustos, está hablando del injusto. Ubíquese el injusto ahí. Ese juez, una viuda que se supone que era hija de Dios, clamaba porque le hiciera justicia. Pero ¿sabe usted qué contraposición tenía? El hombre no quería hacer justicia. El hombre estaba por otra cosa. Pero cuando se enfrenta a la razón de Dios, Dios le tuerce el pensamiento. Dios le cambia y lo pone a favor de la viuda. Pero eso solo lo puede hacer Dios. Lo que me está diciendo esa parábola es que al aplicar su propia justicia dejan a un lado a Dios. Pero el clamor de los justos puede más y claman de día y noche como esta viuda y llegan al conocimiento de la verdad. Mira, hay personas que toman represalias, que toman venganza. Eso es ser juez. Porque juez de mis propias cosas. Hay personas que han sufrido cosas raras, difíciles, y no han podido perdonar. Porque cuando no se puede perdonar, lo que me hace es convertirme en juez. Y yo juzgo por mi propia cuenta. He oído de personas que dicen, no, hay que matarlo. Eso es juzgar. Eso es entrar en el detalle que no es de Dios. Es Dios el que juzga. Acabamos de leer
al impío y al justo. Es Dios quien va a tomar la decisión. Por eso quiero que leas conmigo Romanos capítulo 12 y detengámonos un poquito para analizar la parte del versículo 19. Dice de esta manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Escrito es muy bonito, pero ejecutarlo para mi vida, ¿cómo cambia? No te vengues tú solo, déjale la venganza a Dios, porque Dios es el juez del universo, Dios es el juez justo que conoce tu causa mejor que nadie. Amado hermano, para no tener equivocaciones tienes que irte como la viuda que se fue directamente al que todo lo puede. Iba al juez, pero el juez no le hacía caso, pero dijo: este juececito, el Señor le va a cambiar su pensamiento, y se lo cambió. Así Dios puede cambiar tu pensamiento. Tú no tienes que guardar en tu mente y en tu corazón una venganza por algo que ha ocurrido. ¿Sabe usted que en la iglesia misma nos congregamos y somos enemigos en algún momento, hermano? Puede ser que alguno esté juzgando mal al otro, el otro también al otro, y aquí estamos. No, la venganza no va para los que creen. Y esta palabra lo dice bien claro. Está tomada del Antiguo Testamento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejémoselo a Dios, hermano. Y nosotros vamos a tener paz. Dejémosle a Dios las cosas y usted no se va a manchar las manos. Dejémosle la mano a Dios, en la mano los casos a Dios. Y Dios irá contigo. Porque no hay arma forjada contra ti. Y todo lo que hagan, lo harán sin Dios, dice la palabra. Y no solo lo harán sin Dios, sino que el que conspirare con su lengua contra ti, caerá a tus pies, dice la Biblia. Lo dice Isaías. Entonces, amados hermanos, Dios es dueño de los juicios. Lo que pasa es que si no estamos atentos a los juicios de Dios, si usted no se pone a pensar y dice: bueno, ¿y por qué no cesa la violencia en este país? Hay tantas iglesias orando porque la violencia cese y no cesa. Hay tantos que doblamos rodillas, hay tantos que están lamentando, hay de todo. Pero ¿por qué no cesa? Yo siempre pregunto: ¿será que hay un juicio como estuvo Israel en aquel tiempo? ¿Será que Dios lo ha permitido? Pues fíjense que yo creo más en el juicio de Dios. Yo recuerdo esta historia. Cuando las ciudades se vuelven rebeldes, cuando las ciudades se vuelven pecadoras, cuando las ciudades enteras están en contra de lo bueno y hacen lo malo, Dios las observa. Y Dios observa. ¿Se acuerdan que observó a Nínive? A Nínive lo tenía tan observado que le dijo a Jonás: anda y les voy a dar oportunidad, predícales que se arrepientan. Y Jonás no quiso ir, pero al final fue. Fue perdonado Nínive, al final se destruyó. Pero ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Usted recuerda Sodoma y Gomorra perfectamente bien en la Biblia, en el capítulo 18 de Génesis. Aquel hombre llamado Abraham había dicho a Lot: hijo, porque era casi su hijo, vente para acá. Y se paró al frente con él y vieron la llanura. Y le dijo: toma la tierra que tú quieras porque nos vamos a separar. Entonces Lot tomó la llanura del río hacia allá. Pero después de esa llanura allá está Sodoma y Gomorra, el límite. Entonces este muchacho tomó ahí y se fue adentrando y se fue adentrando. Cuando sintió, estaba en la ciudad pervertida, en la ciudad que ahora le cae el juicio. Yo solo quiero decirte 2 versículos nada más, porque lo demás te lo relato. El 17. Cuando Dios determina la hora y el día para juzgar, su justicia termina en un juicio. Eso es lo terrible, que su determinación termina en un juicio. Y se detiene el Señor. Si proyectan ahí el versículo 17, porque para no ir a mi Biblia. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea que Dios ya había dicho: vamos a destruir Sodoma y Gomorra.
Oiga, pero Dios va a destruir dos grandes ciudades, sí. Pero Dios se acuerda que ahí está el hijo de Abraham, el nieto, el sobrino de Abraham. Y mire cómo es de Dios de bondadoso, que tanto amaba a Abraham, el Señor lo ama, que dijo, no le puedo encubrir esto, se lo tengo que contar. Y va y le cuenta su juicio. Qué lindo, ¿verdad? Que nos dijera, mire, Apopa está bajo un juicio, arrepiéntase y conviertan. Sin saber que viene un juicio sobre una ciudad, nosotros andamos predicando, como Jonás en todos los lugares. Por eso vamos a ir a la campaña, a predicar arrepentimiento, a predicar que hay un reino, a predicar que hay un Cristo de poder, a predicar las buenas nuevas del Señor, a predicar salvación. A eso vamos a ir. ¿Pero qué pasó aquí? Abraham se pone a pensar, los juicios de Dios son justos, son verdaderos, ya decidió y hace un negocio. Y entró al negocio con el Señor y le empezó a hablar de los justos. Como queriéndole decir, Señor, pero si tu justicia es grande, tu justicia es linda, es maravillosa, tú eres recto, pero allá hay justos. Y le dicen de números, usted conoce toda la matemática, hasta que llegan al final. Y ahí es donde quiero que lean este versículo 33. Mira, ¿no? Estamos en el versículo 32, perdón. ¿Sí? ¿Lo tiene? No es ese. Pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Dice que el Señor le oyó a Abraham todo su negocio. Pero llegó el momento en que le dio la espalda y se fue. Y Abraham también se fue. La Biblia no me dice, yo me quedo buscando más adelante y más atrás, que le había dicho, oye Abraham, por Lot voy a perdonarlos. Yo me quedo preguntando por qué Dios le dio la espalda y se fue. Es porque no le cuadró el negocio. Es porque consideró que no había ningún justo. Hermano, nosotros sabemos, a veces decimos que hay justos en el lugar y a veces no hay ni uno. Según lo que Dios sabe, no hay ninguno. Y no detuvo el juicio. Lo que ocurrió fue que sacó a Lot de allí con toda su familia. Por eso es que nosotros predicamos esta palabra, porque los juicios de Dios son verdaderos. Cuando el carcelero en Filipos dijo al hombre que se quería suicidar, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvas. Es lo mismo que estaba pasando ahí. Lo que está haciendo ahí el Señor es diciéndote bajo una promesa que tú puedes sacar a tu familia del lugar equivocado para salvación. Eso fue lo que hizo la misericordia de Dios, sacar a Lot, a la mujer y a sus hijas, que después vemos que no eran tan buenas, no eran justas, no le cuadró a Dios, y lo que hizo Dios fue quemar Sodoma y Gomorra. Porque los juicios de Dios los avisa. Hermano, a nosotros nos está avisando por la palabra. A nosotros nos está diciendo que sus juicios son verdaderos. Cuando llegan y cómo llegan, hermano, mejor estemos bien con Dios. Mire, yo los encuentro a ustedes un poquito preocupados, pero ni tanto, ¿verdad? Porque a veces, hermano, cuando predicamos sobre ser jueces, no nos gusta. Si juez yo puedo ser, pero no quiero ser injusto. Lo que pasa es que el hombre con autoridad puede hacerlo. ¿Sabe usted? Quiero llevarte a otra historia que te voy a leer nada más así, unas partecitas. Job tenía capacidad de decirle a Dios, estos 3 amigos que me han venido aquí a decir que soy pecador, estos 3 amigos que han venido a mi propia casa a llevarme a la esquina y hacerme perder, yo quiero decirte, Señor, que no los puedo juzgar. Júzgalos tú. Hermanos, esa capacidad de Job tan grande, y quiero leértelo, Job, capítulo 27, versículos 5 y 6. Ubícase conmigo ahí a ver qué nos dice la palabra con relación a esto. Job 27, 5, 6 dice de esta manera: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hablándole allí a los malos. Y dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad.
Mi justicia tengo agarrada y no la cederé. El corazón es traicionero. El corazón nos puede llevar a donde no corresponde que llegue. Pero él dijo a estos tres que están aquí, que al final son 4, no quiero, Señor, no quiero yo juzgarlos, júzgalos tú. Y usted conoce la historia al final, cómo este hombre ellos tuvieron que hacer un holocausto, tuvieron que hacer algo especial para ser perdonados. ¿Por qué, hermano? Porque si el Señor dice que no me vengue, que yo no tenga la ira, que yo no tome la participación de mancharme las manos, no debo de hacerlo, porque de Jehová es la venganza. Hermanos, tus enemigos caerán a tus pies, dice la Biblia, y eso no lo tengas por imprudente, es verdad. Si tienes enemigos, los verás caer a tus pies, porque la palabra así lo dice, porque tu juez justo es recto y se llama Jesús de Nazaret. Ese es el que es juez de vivos y de muertos. Mira, lo que hizo Job fue tan tremendo que Dios dijo, bueno, no cambia por nada su integridad. La integridad de nosotros, hermanos, está en ser justos. La integridad nuestra consiste en no ser jueces de otros y equivocarnos. Aquí vale la pena mencionar a David. David, desde pequeño, fue perseguido por Saúl y siempre lo perdonó y nunca tomó venganza. Sin embargo, más adelante vemos los salmos imprecatorios en los cuales David dice, mátalo, Señor, quítamelo, Señor, apártalo. Se oyen unos salmos tan tristes y hay personas que lo aplican y dicen, no, si a los enemigos yo los tengo que apartar. No dejes que la ira te traicione. David soportó, incluso no lo mató a Saúl en la cueva, no lo mató cuando lo tuvo cerca, y su respuesta fue, ¿habré yo de hacer daño al ungido de Jehová? Hermano, no juzgó a la ligera, no se dejó ir por su corazón, él entendió que el juez de la tierra se llama Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, como seres humanos sobre esta tierra, sin tener título, somos jueces? Sin que nos hayan dado en la Cámara de lo Segundo, lo Penal o donde sea, un título de juez, pero somos jueces. Y aquí está el problema. Aquí está el problema, que el Señor lo diluye en un consejo bien práctico, y quiero leerlo en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, hay una recomendación para el caso que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, cuando uno lo lee y dice, bueno, sí, está bien, Señor, no voy a juzgar, pero para que no seáis juzgados es lo que me debe de preocupar. Porque cuando habla de ser juzgado es porque Dios va a ver mi injusticia y la va a anotar en un libro y me va a poner entre las obras que yo tengo mis injusticias. Entonces yo estoy bajo el régimen de Dios, bajo la mirada de Dios, como ser humano, como creyente, como iglesia, debo de estar pendiente de esto, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo el que juzga mal, todo el que juzga improcedentemente, será juzgado. Lamentablemente será juzgado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Job liberó su conciencia al cuidar su integridad. La iglesia debe de cuidar su integridad. Dios manda no juzgar para no ser juzgados. ¿Por qué? Mira, dice la palabra en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Es muy sentencioso, hermano. Eso me dice que si yo hago una cosa mala juzgando a otro, yo tengo que pagar esas consecuencias de alguna manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque Dios retribuye con una medida más lo que yo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando juzgamos mal? Yo le digo, y me digo a mí, que si yo estoy juzgando, estoy ciego. Porque el que juzga mal está ciego. No debemos de juzgar ni a la ligera, ni rápido, como usted quiera. No debemos de juzgar. ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga.
No somos nosotros. Entonces estoy ciego si yo hago eso. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver el ojo de tu, y que echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Oiga, eso es estar ciego, hermano. Yo no tengo por qué hablar de usted, no tengo por qué estar diciéndole locura o contándole a otras personas cosas suyas o juzgando de usted con otras personas. No se puede, hermano, no se debe, porque entonces estoy ciego. Y un ciego, hermanos, ¿a dónde va? El Señor nos ha dicho que Él ha preparado un camino de santidad. La iglesia está buscando la santidad. La iglesia es santa porque es apartada para Dios. Pero ¿quién va a caminar por los caminos de santidad del Señor ciego? No puede, no hay quien pueda caminar ciego por los caminos de Dios. Hermanos, por eso Dios quiere que quitemos la venda, que haya un escáner en nuestras vidas y saquemos esa viga enorme que estorba para estar juzgando a los hermanos. Hermanos, revisemos a dónde está nuestro defecto, a dónde está nuestro problema, a dónde nos vamos a detener. Porque si no te amas a ti mismo sacando la viga, ¿cómo vas a amar al que tiene una basura en el ojo? Tengo que sacar esa basura enorme en mi ojo para poder ver cómo le saco la basura al otro. Pero eso es otro tema. Debo primero revisar los defectos. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo los corrijo? Pues yo te diría que a través de la palabra. No hay otra forma. ¿Sabe que Jesús, que vino como juez a esta tierra y que dijimos al principio que es juez de vivos y de muertos? Yo quiero que veamos en la lectura lo que dice Romanos 14, 9, 13. Porque es bien importante razonar esta palabra. Dice el Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira, hermano, vuelvo a decirte, si en la iglesia estamos, y es posible que de ese lado al otro haya alguien que haya juzgado al otro, o de aquí haya juzgado otro allá, y van a salir por la misma puerta, están oyendo el mismo mensaje, estamos participando de lo mismo. Pero eso no es tanto como lo que va a ocurrir al final. Cuando nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, nos vamos a dar cuenta, quizás, y ojalá que fuera ahora que nos damos cuenta, que somos lavados por la misma sangre del Cordero, que usted y yo somos hermanos por gracia de Dios, porque Dios llevó la ofrenda de su sangre al propiciatorio de Dios, y ahí estableció que usted y yo fuéramos hermanos. ¿Por qué voy a estar viendo y menospreciando a mi hermano y juzgándolo de esa manera? Dice la palabra, en el tribunal de Cristo nos veremos las caras, entonces nos daremos cuenta de nuestras injusticias y entonces nos pararemos a mirar al juez de jueces, al rey de reyes, al señor de señores, al que es Dios del universo, al que juzga todas las cosas. Esa es la verdad. ¿Usted cree en los juicios de Dios? El tribunal de Cristo. Compareceremos, dice la palabra. Y yo espero verlos. Y ustedes digan, espero ver al hermano José. En el tribunal de Cristo compareceremos los que nos hemos hecho daño sobre esta tierra, pero que somos salvos, lo que dice Corintios 3, que las cosas se quemarán porque son de heno o de basura, pero el oro y la plata es refinada. Y ustedes y yo somos oro y plata. Entonces, hermanos, compareceremos allí, lo que dice esta palabra. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los que somos lavados por la sangre estaremos ahí en las bodas del Cordero, hermano. Mire, ahí seguramente como vamos a ir vivos, vamos a pensar, y yo que le hice daño a la Sarita, y yo que le hice daño a Pedrito, y yo que le hice daño y lo juzgué. Ya fuiste perdonado, pero ojalá que no nos estorbe. Mi pastor dice que me van a pasar una película de mi vida, y yo le digo, Señor, que no sea cierto, por favor. No somos tan buenos, hermano. Solo Dios es bueno. Mira, Jesús resucitó, murió
y por su muerte y su resurrección va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y usted dirá, bueno, y está bien que nos juzgue a los vivos y a los muertos. Es que ese es el juicio final, en el cual usted y yo no vamos a estar. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Usted y yo no vamos a estar. Pero tenemos que pasar por el proceso, claro, pero revisemos nuestros defectos, ubiquémonos cuando menospreciamos a un hermano, cuando queremos sacar la vida de él, cuando no hemos sacado la nuestra. Oficialicemos en nuestra vida la bondad, el amor, la misericordia. ¿Por qué? Cristo por eso murió. Y sabe, la palabra siempre nos va a estar exhortando de que no menospreciemos al hermano. La iglesia popa es una iglesia de amor. Será una iglesia de amor, abrazados los unos a los otros. Y si no nos abrazamos así, vamos a comprar un pegamento para que todo el que salga de la mano quede pegado. El amor de Dios es grande sobre la iglesia y eso es lo que Dios demanda. Si te amas a ti mismo, saca tu basura para que puedas amar al prójimo y sacar la basura de su ojo. Interesante, hermano, que no pongamos tropiezo a los hermanos. Mira, cuando hablamos de los justos juicios de Dios, el final de los juicios de Dios, Él es juez de toda la tierra. Y sabemos perfectamente que el Señor le dio autoridad a su Hijo para ser juez de vivos y de muertos. Pero llega un momento en que Él entrega la iglesia en el cielo. Y cuando entrega la iglesia en el cielo, entonces, hermanos, cuando vamos a ver al Padre, ¿cuántos quieren ver al Padre? Y cuando veamos al Padre, vamos a presenciar lo que no quisiéramos y que sea realidad que no lo veamos. Apocalipsis 20, si me ayuda. No se alarme por esto porque está escrito para que lo podamos llevar con nosotros. La iglesia se convierte en la iglesia victoriosa cuando en el cielo hay bodas del Cordero. Cuando pasamos por el proceso de regresar a esta tierra 1000 años, cuando hay un silencio de media hora en el cielo, cuando paramos el cántico de los querubines y los serafines, cantando nosotros la canción del Cordero. Es un momento espectacular, o días o años, el tiempo de Dios no lo sé, pero si son 7 días de boda en el cielo, son 7 años de tribulación que usted no vive, y si son 1000 sobre esta tierra reinando, tampoco lo sé, pero que volvemos a la gloria de Dios, volvemos, porque ahí veremos al anciano de días. Allí verá usted al Dios, al juez de todo el universo, al que juzga las cosas con justicia y rectitud. Y será abierto el libro de la condenación. Yo voy a leerlo, al menos todo creo yo, y vi un gran trono blanco, dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí ya no hay jueces terrenales. Aquí ya no hay uno que meta la mano por mí, ningún fiscal ni nada. Aquí lo que hay es el juicio de Dios. Por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que recibe al Señor ha pasado de muerte a vida. Porque esta muerte es eterna, la que estoy hablando. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces yo creo que estoy en lo correcto al predicar sobre atendamos los juicios de Dios porque son verdaderos. Porque la iglesia victoriosa, hermanos,
va a estar ante el tribunal de Cristo. Quizás ahí el Señor nos hable de algo y quizás me pregunte por qué juzgué a alguien y me pase una película en algún momento de mi vida, pero ya llegué a las bodas del Cordero, ya llegué a ver el rostro de mi juez recto y seguro, ya llegué a ver al anciano de días, ya llegué para tener la vida eterna prometida. Padre, gracias, Señor, eres bueno. El libro será abierto, pero en ese no estaré inscrito, Señor, porque yo estoy inscrito en el libro de la vida por Cristo Jesús y su sangre. Yo estoy inscrito en el libro de la vida por haber creído. Yo estoy inscrito en el libro de la vida porque he seguido tus pasos. Yo estoy inscrito en ese libro porque esa sangre preciosa que derramaste llegó al cielo, al propiciatorio de Dios, en la ofrenda grata y fragante que fue aceptada por mi Padre, para que yo pueda llegar a través de la justicia de Dios en mi vida. Padre, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender los juicios. Que el hombre injusto sea juzgado es otro tema, porque la justificación eterna la diste en el juez de los vivos y los muertos, que se llama Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Yo oro por aquel que no se apartó de la televisión, por ti que estás ahí detrás de ese aparato de televisión. A ti me quiero referir esta mañana, y brevemente quiero decirte que tú necesitas de Cristo. Quizás no hayas sido juez sobre esta tierra todavía, ni hayas hablado de juzgar a nadie. Pero yo te digo esta mañana que Cristo puede limpiar cualquier cosa en tu vida. Y yo te digo que si te quedaste viendo este mensaje es porque el propósito de Dios ha sido llegar a tu corazón. Lo que yo he explicado de la muerte segunda y eterna es para condenación. Pero yo te ofrezco a Jesús, que es el que llegó con su sangre para pagar tus pecados. Si estás en la condición de repetir lo que yo voy a decir, hazlo y dilo: Señor Jesús, reconozco esta mañana que soy pecador, que he juzgado injustamente cosas, pero hoy me he dado cuenta que tú eres el que juzga con justicia. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, porque yo esta mañana te recibo como el Salvador de mi vida. Y gracias, Señor, porque a ese llamado responderé cuando tú vengas. Padre, gracias. Aquí en la iglesia, si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, puede ser el momento para que hablemos y le digamos: Señor, lo que el predicador dijo está escrito en la Biblia, que el anciano de días abrirá los libros y los muertos sin Cristo serán juzgados y lanzados a un lago de fuego. Y habiendo entendido eso, si alguien aquí no tiene a Cristo y quiere recibirlo, yo quiero orar por usted. Tengo un deseo grande de orar por usted. Solo levante su mano. Quiero verlo y orar por usted. Si hubiese alguien entre los presentes que quiera recibir al Señor, levante su mano. Voy a orar por usted. Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y hablar de los juicios a Sodoma y a Gomorra, los juicios posteriores a Nínive, los juicios sobre los pueblos y las naciones son verdaderos. Porque tú eres el que reina, el que vive por los siglos de los siglos, el que juzga la tierra, el que nos da las leyes, los mandamientos, y por qué no decir las leyes terrenales para obedecerlas. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque esta tarde
Yo estoy contento de haber recibido la palabra, contento de que me haya amonestado, contento de que me edificó, contento, Señor, porque la llevo en mi corazón. Quiero guardarla. Así como el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Yo quiero guardarla. Y te pido por este pueblo, Señor, que la guarde, que se lleve lo mejor de ella. Yo diría que todo. Pero gracias, Señor.